Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches en esta hora. Quiero agradecer al Señor por esta oportunidad nuevamente que me concede de poder estar con ustedes a través de este medio para hacer nuestro estudio bíblico del cual nos hemos comprometido para estudiar la palabra del Señor. Así que vamos a hacer una oración disponiéndonos en las manos del Señor y que Él nos guarde, nos guíe, nos dirija en todo lo que vamos a decir en esta hora quizás que Dios nos da, este tiempo, porque tenemos que ser agradecidos por el tiempo que Dios nos da. Permita al Señor que este estudio sea motivo de mucha bendición para cada uno de ustedes, esperando que la gracia del Señor también sea en mi vida. Así que en ese sentido vamos a orar al Señor para que Él nos guíe en todo este estudio. Amado Dios, gracias le damos en esta hora por esta bendición de poder estar, Señor, delante de su presencia. Invocamos su santo y bendito nombre, sabiendo que toda ciencia, toda sabiduría, toda gracia viene de su mano cariñosa. Rogándole, Dios mío, que este estudio sea motivo de bendición para mis hermanos, mis hermanas, pastores también, mis pastoras, que tenemos esta responsabilidad de estar delante de tu pueblo, Señor, para entregar la enseñanza bíblica que se ajuste, Señor, a las Sagradas Escrituras. Padre, te pedimos ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces, en esta hora vamos a dar lectura para así aprovechar el tiempo y que el Señor nos da para esta lección que tenemos para este domingo 8 de mayo del año 2022. El título de la lección es El perdón y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo de 15 al 21. Así que inmediatamente le vamos a dar lectura a esta lección en el nombre del Señor Jesús. Amén. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hasta el versículo 21, la lectura bíblica para esta lección que tenemos en esta hora. Gracias damos al Señor porque hemos llegado, al final ya del libro de Génesis. Hemos destacado algunos pasajes importantes, otros lo hemos tenido que obviar un poquitito, con la finalidad de poder hacer estas. ¿Cuántas lecciones tenemos ya? 19 lecciones del libro de Génesis. Otras tantas serán para la próxima semana del libro de Éxodo. Pero damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado y hemos podido avanzar en lo importante. Lo hermoso de la historia de José, que nos habla como familia, nos habla como iglesia, nos habla como congregación, como comunidad. Porque los problemas que surgieron dentro de esta familia muchas veces se repiten. Hay muchos de los hermanos de José, de sus actitudes,
que también están en nosotros. De hecho, así lo dice un poquito el expositor, ¿ya? Entonces, el Señor nos ayude a nosotros para que podamos en esta hora tener un estudio en base a este pasaje que hemos tenido. Hemos saltado un poquito la bendición de José, la muerte de Jacob, eh, y ahora estamos en el capítulo 50. Dice el expositor, el título de la primera parte dice: incertidumbre tras una acción indigna entre hermanos. O de otra manera, la incertidumbre que había en el corazón de los hermanos de José. ¿Por qué incertidumbre? Porque ellos sabían ya a esta altura que Dios estaba tratando con ellos y ellos no podían entender cómo José los había perdonado habiendo sido ellos tan malos, ¿no? Entonces hay una incertidumbre allí que es lo que vamos a estar mirando en este título, en este tema que gira en torno al perdón. Dice el expositor que el hombre por naturaleza es manejado por sus emociones y cuando éstas son negativas van en perjuicio de su entorno. Hay emociones negativas, actitudes, pensamientos, malas intenciones, porque así lo dice el profeta, ¿no? Que el corazón es malo y perverso desde su juventud, es inclinado al mal. Entonces vemos acá que en ese sentido afectan el entorno, y eso es lo que le sucedió a la familia de José. La familia de José, sus hermanos, su padre, podemos ver cuánto dolor, cuánta angustia, cuánto desconsuelo había en el padre de saber que su hijo había sido, según él pensaba, devorado por una bestia salvaje. Entonces, aquí dice que el hombre por naturaleza es manejado por sus emociones, eso es verdad, ¿no? Y cuando estas son negativas, van en perjuicio de su entorno, sus más cercanos, su entorno más cercano y el suyo propio, lo cual puede desencadenar en daños irreparables. Y remata, ¿no es cierto?, esta frase, como les ocurrió a los hermanos de José. Entonces, nosotros hemos estado mirando ya en esta lección cómo los hermanos de José no podían soportar esta emoción, este sentimiento de la envidia, Ya lo vimos la semana pasada cómo Dios trató con ellos a través de su propio hermano José, al cual ellos no reconocieron. Por lo tanto, podemos ver que ellos no podían soportar eso. Y de allí que está la prueba que José los hace pasar cuando los lleva a su casa, cuando a Benjamín le sirve 5 porciones más que sus hermanos, cuando le da 5 mudas más que sus hermanos. Entonces ellos se daban cuenta de que el gobernador José, que no reconocían que era su hermano, tenía una cierta preferencia sobre su hermano menor Benjamín cuando ellos lograron traerlo hacia donde estaba el gobernador. Era notorio la preferencia que tenía. Ellos se daban cuenta. Entonces, lo que estaba sucediendo en sus corazones era que José quería ver cuál era la reacción que ellos tenían. Así que es por eso que vemos que José prefiere a su hermano y lo hace evidente delante de ellos, porque ya como lo dijimos la semana pasada, José estaba no vengando, él estaba mirando si realmente sus hermanos habían cambiado, ¿no? Si estaban dispuestos a hacer sufrir a su padre cuando Benjamín fue retenido, ellos todos estaban dispuestos a dar su vida, a quedarse como esclavo en Egipto, porque como decía Judá, él no podía enfrentar a su padre. ¿Cómo iba a llegar a su padre sin su hermano Benjamín? Lo cual no fue ningún problema para ellos cuando llegaron sin su hermano José.
Entonces vemos ahí el cambio que está sucediendo. Entonces, por eso, amados hermanos, amados pastores, es lo que nosotros tenemos acá en esta forma. Por eso José tuvo que llevar su cruz. José tuvo que sufrir. A él lo trataron mal. La escritura dice que le trataban ásperamente. Entonces, él tuvo que ser muy maltratado, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo, llegar a ser un esclavo. Le quitaron su ropa, lo desnudaron, lo vendieron a los mercaderes. Mintieron cuando llegaron delante de su padre, engañaron a su padre, hicieron un pacto de silencio ahí casi por 22 años. Y nadie fue capaz de quitar ese dolor que había en su padre de la desaparición de su hermano, porque nunca más lo vio en esos años. Ocultarlo por tanto tiempo. Y así, como él fue en Egipto, fue acusado injustamente. Todo eso él tuvo que pasar, todo tuvo que pasar a causa de la acción que tenían los hermanos hacia él. Entonces, como dice acá, las actitudes llevadas por sus emociones, que son emociones carnales. Si uno puede mirar en Gálatas 5, que todos sabemos que habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, podríamos decir así, vemos que ellos tenían mucho de eso. Es decir, el versículo 5 dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, fíjese, celos, iras, contiendas, homicidios y cosas semejantes a esta. El texto es más largo, pero es increíble, de todas estas cosas, estos frutos de la carne estaban en ellos. Todos sabemos que entre el espíritu y la carne siempre hay un conflicto, ¿no? Entonces podemos decir que todas estas malas acciones, como dice el expositor, afectaron a la familia y trajeron consecuencias drásticas para ellos, ¿no? Pero ya vemos que Dios a través de José los hizo sentir su pecado, porque vamos a hablar de que la semana pasada hablamos del arrepentimiento, lo tocamos así un poquito, ahora estamos hablando del perdón. El capítulo 50 que hemos leído está hablando un poco del perdón, pero antes del perdón sabemos que tiene que haber un reconocimiento, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un dolor, un pesar por los hechos y los actos que ellos habían tenido frente a su hermano. Y es por eso que él trata con esos corazones que están endurecidos, ¿no? Están endurecidos y de alguna manera, como dice el expositor, que tras una acción como esa, ¿no? Un pecado, una falta, una herida, un daño hacia el prójimo, hacia su hermano, hacia su familia, hacia algún hermano en la congregación, dice, tras una acción dañina y desmedida viene el temor a las consecuencias de sus actos. Y eso es así, eso es real. Digamos que cuando alguien comete algo malo, no queda allí. Uno piensa con echarle, uno dice que le echa tierra encima o que el tiempo lo va a olvidar y resulta que no es así. Lamentablemente o felizmente para la vida del alma no es así. No es así. Todas las cosas salen a la luz. Y aquí hemos visto en estos pasajes, en estos capítulos del 42, si no me equivoco, que todo lo que ellos hicieron en algún momento empieza a develarse, empieza a salir a flote. Ellos mismos, hay expresiones como la semana pasada, ellos dicen, Dios nos está descubriendo. Dios nos está descubriendo. Por eso que dice que tras de toda acción, antes de que venga eso, obviamente hay mucho temor. Hay temor en los hermanos. Y por eso que nosotros podemos ver, tenemos la Biblia acá, ¿no? Tenemos la Biblia y podemos ver, ¿no es cierto?, en algunos capítulos, Génesis 42, 21. Génesis 42, 21 dice, y se decían uno al otro, verdaderamente
hemos pecado contra nuestro hermano. ¿Se fijan? Ya ese es un indicio de que en ello hay remordimiento, hay pesar, y se empieza a producir esto que es tan necesario para que el hombre sea perdonado. ¿Ah? Para que el hombre sea perdonado. Nosotros vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Es decir, la angustia que José experimentó, ahora ellos la estaban experimentando. ¿Ya? Entonces también en este mismo capítulo, pero en el 25, dice que después mandó José a llenar sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Fue la orden que José le dio a su mayordomo cuando los iba a despedir para que volvieran a su casa. Y ellos pusieron su trigo sobre su asno y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y observa el versículo 28, dice, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. ¿Qué podemos entender de eso? O sea, un salto en el corazón. Eso es por el miedo, por el temor. Por eso que dice acá que tras una acción dañina y desmedida, viene el temor a las consecuencias de sus actos. Eso es así, eso es real. Yo no sé si usted alguna vez lo ha experimentado o lo ha vivido, pero cada vez que la persona hace algo indebido delante del Señor y en relación especialmente a quebrantar el segundo gran mandamiento, porque el mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando uno ofende, cuando uno hiere, cuando uno le hace daño a su prójimo, uno cree que eso queda allí. No, eso queda, en algún momento va a salir a la luz. Y cuando empieza a salir a la luz, entonces las personas tienen miedo. Aquí ellos dicen, la escritura dice que cuando vieron el dinero en su saco, se les sobresaltó el corazón. Y eso es miedo, ¿no? Eso es miedo. Y ellos mismos dicen, y espantados, dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? O sea, reconocen que detrás de eso está la mano de Dios. Reconocen que la mano de Dios está allí en ese tema, en ese asunto. Cuando ellos llegan a la casa de su padre Jacob, también ellos al parecer abrieron solamente un saco, pero cuando llegan a la casa de Jacob a entregar los alimentos, a compartir los alimentos, dice la escritura, ellos le cuentan lo que estaba sucediendo y dice la escritura, entonces aquel varón, le están contando a su padre, el Señor de la tierra nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traedme a vuestro hermano, el menor, para que yo sepa que no soy espía, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre ahora los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces, el temor se apoderó de ellos. El temor se apoderó de ellos porque encontraron que estaba el dinero en sus sacos. Se hace patente su temor en el 43, avanzamos un poquitito, ¿no? Porque no nos saltamos algunos capítulos, pero es necesario ahora analizar el tema del perdón, ¿no? En el 43, en el versículo 16 al 18 dice, y vio José a Benjamín, porque finalmente ellos lograron que su padre le diera permiso a Benjamín y pudieran llegar con ellos nuevamente a buscar alimentos. El hambre era severa y necesitaban sobrevivir. Entonces cuando llegan nuevamente a Egipto, dice, y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa,
lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José y dijo, como José le dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, porque no entendían lo que estaba sucediendo, no podían comprender de que ahora José le iba a preparar un banquete, y usted sabe lo que sucedió allí en el banquete cuando los ordena de mayor a menor. Pero para ellos era todo eso muy sorpresivo, imagínense. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y se decían nuevamente uno al otro, comentaban entre ellos, por el dinero que fue envuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí. Luego dicen, para tenderlos un lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces eso era miedo, eso era temor. Ahora el pecado era patente en ellos, la culpa los agobiaba y tenían mucho miedo. La persona que actúa impíamente, el cristiano, nosotros mismos, los siervos de Dios, los que están en liderazgo, si actuamos impíamente, el temor nos va a alcanzar, el pecado nos va a alcanzar. Eso es inevitable, porque todas las cosas saldrán a la luz un día, no hay nada que quede encubierto. Así que el Señor nos bendiga a nosotros, es importante que nosotros podamos entender eso. Bien decía David, y lo comentamos la semana pasada, mientras callé se envejecieron mis huesos, lo cual no era bueno para él se estaba marchitando, secando espiritualmente. Entonces podemos ver en estos pasajes que estamos leyendo cómo sus conciencias son golpeadas. Se justifican ellos delante del mayordomo y traen el dinero. El mayordomo, en el versículo 23, porque ellos se acercan al mayordomo y tratan de justificar, le dice, ay, Señor mío, le dice, nosotros en realidad en verdad descendimos al principio a comprar alimento. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con vosotros. Y se empiezan a justificar delante del mayordomo. El mayordomo los escucha atentamente y observen lo que les dice. Y él les respondió, paz a vosotros, no temáis, porque era evidente, él se dio cuenta que en ellos había este temor. Por eso, como dice, tras una acción perjudicial, un pecado contra tu hermano, tienes que arreglarlo. No tienes que dejar que el sol se ponga, no tienes que ir a la iglesia a adorar a Dios, a levantar las manos sabiendo que tú estás en un conflicto, en un pleito y que le has hecho daño a tu hermano. Deja tu ofrenda, deja allí tu presente, dice el Señor, y ve y reconcíliate primero, porque de otra manera todo va a ser en vano. Entonces es muy importante lo que ellos están viviendo con respecto al perdón, con respecto al temor que existe cuando la persona oculta. ¿Cuánto tiempo lo ocultaron? 22 años. Dijimos que 22 años, él tenía 17 años cuando llega a ser, cuando lo venden, ¿no? Después él tiene 30 años cuando es gobernador y ya han pasado 7 años de abundancia y ya llevan 2 años de hambre. Si uno hace el cálculo, le da esa cantidad de años. Entonces ellos están llegando a la conclusión verdaderamente de que Dios estaba arreglando cuentas con ellos. Ellos llegan a esa conclusión. Y no opusieron ninguna resistencia. Finalmente, cuando la copa fue encontrada en el hermano menor, ellos no oponen ninguna resistencia al favoritismo. Ellos ya se habían dado cuenta que lo que habían cometido hace muchos años era una falta grave. Tener envidia por un ser querido, tener envidia, como dijimos la semana pasada, porque alguien ocupa un cargo, porque a alguien Dios lo está honrando, porque a alguien Dios lo está bendiciendo,
no es sano para nosotros en nuestra comunidad. Yo siempre digo, yo no tendré nada de lo que Dios no me dé. Y eso es importante, eso es importante. Entonces, cuando Benjamín, José tenía cierto privilegio, cierto favoritismo hacia su hermano, ellos no opusieron ninguna resistencia. Una de las referencias de acá que nos habla el expositor en Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mire, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces ahí vemos una notoria diferencia entre el hombre que actúa mal, que vive mal, con el hombre que consagra su vida al Señor. Otro texto también dice que todo lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Todo lo que el hombre, el impío teme, eso le va a venir. Entonces nosotros tenemos que confiar en el Señor. Hay una historia interesante, amados hermanos, que quiero compartirla con ustedes. No aparece en el expositor, no aparece, yo la voy a buscar acá. Se encuentra en el libro de Reyes. Ustedes pueden buscarlo después en el capítulo 7. Para hacer un contexto y no alargarnos mucho en ese tema, Samaria, en el tiempo del profeta Eliseo, Samaria está sitiada. ¿Ah? El ejército enemigo rodea Samaria y eso provoca que hay hambre en la ciudad, hay mucha necesidad. Fue sitiada por el rey de Siria, pero su ejército oyó un rumor y ese rumor les hizo huir, abandonar la ciudad, arrancarse en medio de la noche. Dentro de la ciudad, Eliseo había profetizado que el hambre iba a terminar. ¿Ya? Era tan grave el hambre que por ahí está una historia muy triste cuando una mujer, la desesperación de su hambre, dos mujeres tenían dos pequeños hijos y cocinan a uno de sus hijos. Es una historia muy triste, difícil de entender y se produce todo un conflicto allí entre el hijo de esas mujeres. Pero ese es el contexto, ¿eh? Hay hambre en la ciudad, está sitiada, pero no se dan cuenta que en la noche el ejército que los sitiaba huyen. No es que lo abandonen, sino que huyen, dejan todo tirado en el campamento, dejan todas sus cosas, sus tiendas, su riqueza, sus vestidos, su comida, todo lo dejan tirado. Y resulta que 4 leprosos, ellos dicen, si nos vamos a la ciudad vamos a morir, si nos pasamos al enemigo vamos a morir igual, así que no perdemos nada. Y eligieron ir al campamento de los sirios. Cuando llegan al campamento de los sirios, se dan cuenta que no hay nadie. Se dan cuenta que no hay nadie en el campamento y entran a una tienda, toman las joyas, se alimentan, toman vestidos. Oiga, ellos están felices y luego van a otra tienda. Pero aquí viene lo importante que tiene que ver un poco con la lección. Y lo voy a leer en el capítulo 7, versículo 8 y 9. Y dice así: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí tomaron, y fueron y lo escondieron. Hay que entender que a unos pocos metros, quizá, o kilómetros, no sé, había una ciudad que perecía de hambre, y los habitantes estaban muriendo de hambre, se estaban comiendo uno a otro. Y estos leprosos, estos mendigos, usted lo puede ver aquí como dice el texto, ellos, dice, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron dinero, tomaron oro, plata, tomaron vestido y además fueron y lo escondieron. El versículo 9 dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Qué hermoso es poder
oír a alguien que reconoce su falta, que reconoce que está equivocado, que no está obrando bien, que lo que está haciendo no es correcto. Cuando uno trata mal a un hermano, cuando uno se levanta contra su hermano, no está haciendo bien. No es eso lo que Dios quiere. No es eso lo que Dios pide y demanda de la unidad de la iglesia, de la congregación, de la unidad aún dentro de la propia familia, como en el caso de José. Entonces ellos se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, observe, nos alcanzará nuestra maldad. Y eso es el centro de esta lección, parte de lo que dice nuestro expositor. Si nosotros callamos, si nosotros no arreglamos, si usted no arregla su diferencia, si usted no arregla su conflicto, no espere que pase más tiempo. No espere echarle tierra encima, no se justifique delante de Dios, porque alguien dice, soy yo siempre el que tengo que pedir perdón. ¿Por qué soy yo el que tengo que pedir perdón? ¿Ellos qué dijeron? No estamos haciendo bien. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Y allí eso es peligroso, hermano, porque cuando nuestra maldad nos alcance, nuestro pecado nos alcance, no va a haber medicina, no va a haber remedio, no va a haber tiempo. Será quizás probablemente demasiado tarde. Acuérdese de las vírgenes, decían, ahora sí, Señor, creemos, ábrenos, ahora creemos, pero ya era demasiado tarde. Entonces es interesante lo que nos dice el expositor, ¿no? Sin embargo, dice la nueva conciencia que Dios nos ha dado del momento en que nos recogió y nos hizo sus hijos, nos redarguye y nos exhorta constantemente a no dar lugar, ni siquiera dice, a un mal pensamiento. Nosotros tenemos que sanarnos, hermano, tenemos que sanarnos. El pueblo de Dios, a veces hay mucho murmuración, hay malas palabras, hay malos tratos. Y eso no debe de existir. Estamos hablando del perdón. La Biblia dice, y en esto alguna referencia de la segunda parte dice, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, como dice el Padre nuestro, Él tampoco nos podrá perdonar. Entonces vemos aquí un reconocimiento en los hermanos José. Dios los lleva a ablandar sus corazones para que ellos reconozcan el error que habían cometido. Y aquí en este capítulo 50, como vemos, podemos ver que ellos reconocen y piden perdón, ¿no? Y piden perdón. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro eso, que cuando ofendemos a alguien, que cuando cometemos una falta, un pecado contra nuestro hermano, ¿ah? Ya sea que esté sobre autoridad de nosotros o bajo autoridad, nosotros tenemos que pensar que por ese hermano Cristo también murió. Cristo murió. Y si este hermano, esta persona, nuestro prójimo, él no ha cometido nada grave, Dios lo va a defender. Dios va a estar de su lado, no va a estar de su lado, va a estar del lado del inocente, del inocente. Por eso que es importante que nosotros podamos revisar esta lección. La segunda parte dice, los planes de Dios son justos y santos. Bueno, estamos terminando ya el capítulo 50, el libro de Génesis. Comenzamos por ahí, por el 32, 37, en que empezó a desarrollarse la familia de Jacob. Y aquí vemos que aquí hay un plan de Dios. ¿Ah? Un plan que Jacob sabía, entendía, le dijo Dios a Jacob que no tuviera temor de descender a Egipto porque allí Dios lo iba a bendecir, que Dios siempre iba a estar con ellos y que de ellos iba a ser una gran nación. Ahora, esta tribu de 70 personas en Egipto comienzan, el plan de Dios es que comiencen a transformarse en una grande y poderosa nación dentro de otra nación.
¿Por qué Egipto? ¿Por qué no Canaán? Donde después tuvieron que, después de 400 años, volver. Porque es simple. En el plan de Dios, él sabía que esta tribu, Jacob, con su familia, con sus hijos, iban a ser absorbidos, asimilados por la cultura de los cananeos. Y los cananeos eran personas muy inmorales, muy idólatras, eran personas que sacrificaban a sus hijos, mucha inmoralidad, y de seguro, que si ellos permanecían allí iban a ser absorbidos y finalmente el plan de Dios no iba a resultar. Entonces él planea llevarlos a Egipto. Ya vemos que todo lo que ellos hacen, José lo entiende y dice: vosotros no me enviaste, Dios me envió para preservaros vida, la vida de estas 70 personas, la familia de Jacob, para preservaros en la posteridad, es decir, generación tras generaciones, 4 generaciones, si consideramos que una generación son 100 años. ¿Por qué Egipto? ¿Podría haber sucedido lo mismo que con los cananeos? De ninguna manera. Simplemente porque los egipcios aborrecían a los pastores, a los que criaban ganado. Entonces ellos los instalaron en la tierra de Gosén, bien alejado de ellos, ¿no? Y donde ellos pudieran desarrollarse completamente y ir creciendo. A la vuelta de 400 y tantos años, 4 siglos después, ellos eran una gran nación, tanto así que un faraón que no conocía a José, sabemos la historia, trató por todos los medios de matar a los niños. Y allí comienza la historia de José, que vamos a ver ya para las próximas semanas. Entonces ese era un plan de Dios. Y aunque nos parece todo raro y todo tan injusto con José, ese era el plan que Dios tenía. ¿Ah? Entonces, dice acá el expositor algo muy interesante. Dice, la palabra del Señor dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Ahí está la cita, ¿no? No la vamos a buscar ahora. Pero allí está la cita. Y agrega que sin tener conocimiento de estas palabras, obviamente José, y dichas por el apóstol Pablo, José siempre entendió que aunque fue dolorosa la experiencia de ser traicionado por sus propios hermanos, incluso vivir lejos de sus amados padres en tierra extraña, donde había otras costumbres y otras deidades ante las cuales él permaneció estoico, dice. Él permaneció en una integridad, en una pureza. Él fue probado, ¿no es cierto?, su pureza, su amor a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Por eso él llegó a decir: ¿cómo haría yo este gran mal? Se refería a Potifar, su señor, que le había confiado el gobierno de su casa. ¿Y cómo haría yo este gran pecado? Y se refería, ¿no es cierto?, a Dios, al cual él amaba, honraba, creía y confiaba también. Entonces, podemos ver nosotros acá que es lo que muchas veces escuchamos cuando suceden cosas que son adversas, ¿no? Porque aquí dice que todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas significa a veces una enfermedad, a veces un proceso económico duro, porque Dios a través de los procesos nos enseña y muchas veces nos encamina. Tenemos que reconocer que los años que tuvo José acusado injustamente en la cárcel, Dios estaba trabajando en su alma. Ya lo dijimos en las lecciones pasadas. Trabajó en su alma, trabajó en su carácter, lo estaba preparando para ser el gran gobernador de la tierra de Egipto, nada más. Por eso que él después no tenía temor, él no tenía rencor, no tenía odio, no tenía sed de venganza contra sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ya había tratado con su corazón. ¿Ah? Entonces, es lo que siempre escuchamos. Cuando suceden estas cosas, alguien nos enseñó, alguien nos dijo que no debemos de preguntarnos el porqué de las cosas, sino ¿para qué, Señor?
O sea, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué es necesario? El apóstol Pablo, que estaba enfermo, le pidió al Señor que lo sanara y el Señor simplemente le dijo: Pablo, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Y él entendió que era necesario, él comprendió después y así escribe y dice: para que no me sobresaltasen sobremanera, en demasía, porque él era ese hombre que había ascendido al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas que nunca antes habían escuchado. Entonces no sea cosa que de pronto la vanidad, el orgullo, la soberbia, el creerse más que otro. Entonces Dios había enviado un emisario, un aguijón en su carne. Entonces, no es el por qué, sino el para qué. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, lo que dice Romano, lo que dice Romano, que a los que Dios aman todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y uno lo compara con este versículo que hemos leído. Le dice José a sus hermanos en el versículo 21: vosotros pensasteis mal. ¿Se fija? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y esa es la enseñanza. Subraye, destaque, ese es el tema. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Por qué? Porque ese era el plan perfecto de Dios. Ese era el plan que Dios tenía. A veces nosotros no entendemos todo el plan completo de Dios porque no tenemos inmediatamente todo el trazado, ¿no? Dios, cuando uno viene al Señor, entonces nos otorga el perdón, la salvación de nuestra alma y nos hace firmar al pie de la página y nosotros firmamos. Luego Él empieza a llenar todo lo que uno tiene que vivir, todo lo que uno tiene que pasar. Por eso nuestro recordado obispo decía, él pasó procesos difíciles también y en su enfermedad también y tuvo que sufrir la amputación de uno de sus deditos del pie, lo cual es penoso. Y él decía: todo estaba en el contrato. Y así es, hermano, todo está en el contrato. A veces, si estamos pasando momentos difíciles, usted no se desanime, usted no deje de confiar en el Señor, porque el plan de Dios, los planes de Dios, aquí dicen los planes en términos, aquí no involucramos todo, son justos, santos, podríamos agregar, y son perfectos, porque Él es Dios y Él sabe hacer las cosas y es un Dios soberano. Siempre la vida de José estuvo bajo el control de Dios, siempre estuvo. Entonces, este texto de Romanos 8 es igual. Y también, como dice Primera de Pedro en la referencia, nos exhorta a tener una buena conciencia ante los que murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores. Porque a veces vienen cosas que uno no busca, ¿no? Que uno no hace. Se levantan calumnias, se levantan, ¿no es cierto?, acusaciones que son injustas y como digo yo, cuando usted está en la verdad, Dios está de su lado. Cuando usted está en la verdad, Dios eh, se hace su aliado y Él lo defiende, por supuesto, ¿no? Pero no así cuando no estamos en la verdad y cuando hemos cometido falta o errores. Entonces, por eso que dice, como que si fuéramos malhechores, dice el apóstol Pedro, pero nos aconseja que es mejor padecer haciendo el bien, si es que así la voluntad de Dios lo quiere, como recalcaba nuestro pastor Mario Díaz en uno de los devocionales ahora para el pastorado. Ayer, si no me equivoco, por ahí. Y eso era importante, ¿no? ¿Qué es lo que era importante o lo que dice el apóstol Pablo? Procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y eso es importante, porque a veces el hombre sufre, el hombre tiene que sufrir, pero es a causa de su mala conducta, de su mal proceder. Y esto también trae dolor y aflicción a nuestras vidas. Pero cuando tenemos integridad, cuando vivimos en santidad, cuando hacemos lo justo delante del Señor, sufrir por la causa de Cristo es una tremenda bendición. Porque Dios nunca nos abandona, Dios siempre estuvo con José. Todos lo olvidaron,
su padre quizás, o sea, sus hermanos, Potifar, la mujer de Potifar, el copero, pero Dios no se había olvidado de él. eh, y obviamente su Padre Celestial no se había olvidado de él. Él nunca se olvida de nosotros, ¿no? Entonces, amados hermanos, José tuvo que cargar esa cruz, tuvo que llevar ese proceso. ¿Ah? Es un plan. Nunca podemos pensar que Dios no está. No, Dios así lo ha querido, así lo ha permitido y obviamente hay que vivirlo. Él obviamente tuvo que ser odiado, vendido, acusado injustamente, ir a la cárcel, olvidado, como ya lo hemos visto en esta historia. Finalmente debemos entender, amados hermanos, pastores, estimados, que escuchan este estudio, tenemos que entender que Dios tenía un plan y tiene un plan perfecto. José lo entendió y lo compartió con sus hermanos para consolarlos y no hacerlos sentir mal. Por eso este versículo dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué es lo que estaban viendo ahora sus hermanos? Habían pasado varios años. Cuando él les dice esto, habían pasado a lo menos 17 años en que Jacob llegó a Egipto, vivió en Egipto 17 años y murió. Después de esos 7 años, José le dice que Dios había encaminado todo eso para hacerles bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ya en 17 años seguro se habían multiplicado mucho, ya no eran los 70 personas, pero ahí estaban con vida, ahí estaban florecientes, ahí estaban, ¿no es cierto? No estaban pasando hambre, se estaban desarrollando y se estaban multiplicando. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, que ese plan es un plan perfecto. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, así los consoló y les habló al corazón. Entonces, realmente es interesante cómo el Señor tiene un plan perfecto. Un teólogo, Ross, dice, de José, yo lo anoté acá, dice, toda la vida de José es una ilustración de la providencia de Dios. El Señor guió todos los pasos de José, echando mano de la maldad de los hombres y los sinsabores de su vida para llevar a cabo el gran designio divino, y ya sabemos cuál era, llevarlo a Egipto, luego hacer de ello una gran nación, y todos sabemos que de ellos viene el Cristo, o sea, el pueblo de Israel hasta el día de hoy es un pueblo que tiene la bendición de Dios. No siempre han dado en los caminos del Señor, han sido rebeldes, ellos no fueron la luz que debieran haber sido al mundo, antes se contaminaron, se contagiaron, también se corrompieron. De allí hay un periodo de los jueces que es una historia de altos y bajos, ¿ya? Entonces podemos ver que la soberanía de Dios en nuestras vidas, los planes de Dios para con nosotros se van a cumplir a pesar de muchas oposiciones. Por eso el que es llamado de Dios, el que es llamado por Dios, debe de confiar en aquel que lo llamó, en aquel que le confió, no por ser los mejores, no por ser los más extraordinarios, personas justas y santas, de ninguna manera, no. Nosotros no podemos estar a la altura de José, pero sí entiendo de que Dios llama a hombres mortales para desarrollar su plan, para llevar adelante su propósito. Propósito en la familia, propósito en la iglesia, propósito en nuestra corporación, en nuestra misión, propósito en la obra de Dios como miembros del cuerpo de Cristo, en una obra general, universal, si quisiéramos decir. Entonces, amados hermanos, qué importante es esta lección que Dios nos muestra en esta hora, ¿no? Dice, él permaneció en integridad, resguardando los valores y principios de Dios para la conservación de su nación, ¿se fija? Cuya historia ha trascendido hasta nuestros tiempos. Por tanto, miró a sus hermanos y con profundo amor les manifestó que ya antes los había perdonado y les exhortó a no vivir más con temor, porque el perdón libera las almas. Cuando una persona está en un conflicto con alguien y tiene una situación
de enojo, de ira, de contienda, y está amarrado, como decimos nosotros, con su hermano, el que da el primer paso, ¿no? Es el primero que se libera. ¿Ah? No es que uno libera al otro hermano, ¿no? Y desata lo que está atado aquí en la tierra. No, el primero que se libera es usted mismo. Cuando usted va y da el paso, se humilla, pide perdón, reconoce, usted se libera a sí mismo. Porque el perdón libera las almas. Es Dios quien juzga nuestros actos. Eso es así, eso siempre va a ser así, estimados hermanos. Siempre va a ser así. Dios nos va a juzgar. Dios nos juzga. Y es más, todas las noches cuando uno dobla su rodilla, debe pedirle al Señor que si ha cometido alguna injusticia, alguna mala palabra, alguna mala acción, algún mal pensamiento, tiene que pedirle que el Señor le limpie, le perdone. ¿Ah? Hoy, como hijos de Dios, somos llamados a vivir como tales, procurando el bien del otro y exhortándonos al perdón. Como Dios nos perdonó el día que nos recogió, nos redimió y nos hizo sus hijos. Como Dios nos perdonó, nosotros también tenemos que tener la capacidad de perdonar. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, que el perdón es muy importante, como dice esta lección, muy importante. Y no puede existir una vida sin perdón, ¿no? Una vida sin, ya sea que nosotros hayamos ofendido o que a nosotros nos hayan ofendido. Por eso él, como dice la escritura, cuando ellos le rogaron, porque el padre había dicho que tenía que perdonarlo, ya habían pasado varios años, ¿no? Por tanto, ahora le dice, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaban. No dijo ni una palabra. No le dijo ya, yo los perdono, no se preocupe. No, cuando ellos estaban hablando y presentando, ¿no es cierto? Y solicitando su perdón, José lo único que atinaba a llorar. Era la séptima vez que lloraba. Yo me busqué en la Biblia ahí cuántas veces lloró, llanto de regocijo, llanto de alegría, llanto de dolor. 7 veces lloró José y esta vez es la séptima vez. La anterior fue cuando su padre murió y aparece al principio del capítulo 50 donde dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Lloró con sus hermanos, lloró con Benjamín, lloró cuando los vio por primera vez. Lloró, ¿no es cierto?, cuando ellos hablaban y ellos confesaban su pecado y José lo estaba escuchando. Lloró muchas veces y eso demuestra el corazón que este varón tenía, ¿no? Entonces, amados hermanos, qué importante es poder entender. Somos llamados a perdonar, como Dios nos perdona a nosotros, de tal manera que no entorpezcamos el plan de Dios en nuestras vidas por una rencilla, por un enojo, por un conflicto, por una envidia. No, que el Señor nos bendiga, amados hermanos, mis amados pastores, mis pastores, un cariñoso saludo a todos ustedes quienes comparten conmigo este estudio. Para mí es una tremenda bendición, me ayuda a crecer. No sabe usted cuánto me bendice el Señor al poder compartir con ustedes y ojalá este granito de arena sea motivo de bendición para enfrentar la clase este próximo domingo, ¿no? Vamos a llegar al domingo 8 de mayo de nuestro expositor y esperamos que sea un cierre maravilloso de amor, reconciliación en medio de la familia de la fe. Para la próxima semana ya estaremos en el libro de Éxodo, donde estaremos hablando del tema Israel y Egipto, ¿ah? El pueblo escogido en tierra extraña, afligidos por la esclavitud. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga todo esto que hacemos para la honra y la gloria de su nombre. Padre Celestial, gracias te doy en esta hora. Me permite, Señor, estar delante de tu presencia. Señor, he orado por este estudio y espero, Señor, que sea motivo de mucha bendición para cada uno de mis hermanos, mis consiervos,
que tengan la oportunidad de escuchar, que no desmerecen este ministerio, Señor, que le dan importancia a tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es vida, es medicina para nuestra alma, nuestro cuerpo, Señor. Te pido que esta lección es práctica, esta enseñanza, Señor, de José, de sus hermanos, aprender de sus errores, Señor, para no cometerlos. Padre, te pido, por favor, Señor, que lleves esta bendición donde quiera, Señor, que tú así lo permitas. Amado Dios, te pido ahora todo, te lo ruego, en el santo, bendito y glorioso nombre de Jesús, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. Yo le doy la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y será Dios mediante la próxima semana. Dios les bendiga.